Cuando me basan en la semblanza, escojo qué es lo más importante. Pero aquí todo es tan importante y tan extenso que si leo el currículum del doctor nos llevaríamos demasiado tiempo. Voy a escoger algunas cuestiones nada más. Obtuvo el grado de médico cirujano en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, fue becario de la Organización Mundial de la Salud y se especializó en medicina reproductiva en la Universidad de Sheffield, Inglaterra, y en la Universidad de Ghent, en Bélgica. Es cofundador y director de la Unidad de Medicina Reproductiva en Clínicas de Los Condes hasta junio de 2006. Actualmente ejerce como miembro senior de dicha entidad, cofundador y miembro del Consejo Directivo del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, fundador y director responsable del Registro Latinoamericano de Reproducción Asistida. Entre 1984 y 2014 ha servido en la Organización Mundial de la Salud en diferentes funciones. Desde 2009 es miembro del Reproductive Medicine Committee de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. En 2002 fue nominado por las Naciones Unidas como experto del Comité ad hoc que dio inicio a la Convención Internacional en contra de la clonación reproductiva de seres humanos, liderado por los gobiernos de Alemania y Francia. En 2012 fue nominado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como perito independiente en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que obligó a este Estado a restablecer la fertilización asistida, la refertilización in vitro para su población, sin que hasta la fecha hay una obligación, sin que hasta la fecha Costa Rica haya hecho la legislación, pero creo que hay algún cambio ya muy reciente que nos los comentará. Y realmente el doctor Segers creo que ha sido conocido en México por este peritaje que hizo en la Corte. Realmente su presencia fue esencial y determinante en el criterio de los miembros de la Corte, y de esto nos hablará un poco el doctor y de otras cosas más. Pero además quiero hacer mención ha sido nombrado doctor honoris causa por varias universidades, la Antofagasta, Chile, Fellow of the American College of Obstetrician and Gynecologists. Y bueno, además de todos estos méritos, tiene como creación científica, incluye el invento impatente en Estados Unidos del anillo vaginal liberador de progesterona para el tratamiento de la infertilidad. Ha publicado 200 artículos científicos en revistas indexadas y capítulos en libros, así como numerosos documentos de vinculación con el medio. Con ustedes el doctor Segers. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias por esta presentación y por la invitación y por el afecto y el cariño con que me has recibido, me han cuidado, me han dado de comer y cariño. Y estoy muy honrado de estar acá en este instituto que es reconocido internacionalmente, al menos en Latinoamérica, vastamente. Así que me siento muy honrado de estar aquí y muy agradecido. Y me voy a parar para hablar de ya, para no quedar con tortícolis cuando miro las diapositivas. Así que con tu permiso voy a pasar. Yo cambié levemente, ¿se escucha? Sí. El título de la presentación a algunos fundamentos biológicos de la reproducción humana y sus implicancias en el derecho a fundar una familia, los derechos, llamémoslos derechos reproductivos. Y por lo que me pidió Ingrid, quisiera especial referencia al caso de Costa Rica, así que me voy a referir fundamentalmente a eso. Bien. Lo primero que quisiera es definir la infertilidad como una enfermedad. Esto no fue fácil. Esto es una iniciativa que inicié en la Organización Mundial de la Salud y que congregó alrededor de 25 científicos de distintas partes del mundo para establecer un glosario de terminología que fue finalmente publicado finalmente publicado en el año 2009. Y que define por primera vez la infertilidad como una enfermedad.
Para los europeos esto no tenía ningún sentido. Decía, la infertilidad es una condición. Nosotros cubrimos los tratamientos, las personas tienen el acceso a este tratamiento. Pero esa no es la realidad mundial. La realidad mundial es que la mayor parte de los países, y sobre todo en los de las Américas, la infertilidad no es una enfermedad y los sistemas de salud no cubren el acceso a estos tratamientos como un derecho de la población. De tal manera que el definir la infertilidad como enfermedad tenía, para mi gusto, dos fundamentales objetos. El primero era que los países reconocieran esto como tal y pusieran la infertilidad dentro de la agenda de salud para destinarle recursos humanos, para destinarle recursos económicos y para que las personas tuvieran acceso a esto como un derecho por estar enfermas. La segunda razón para definir esto como enfermedad es que efectivamente es una condición muy grave. Es una enfermedad que genera pérdida de la identidad de género y sistemáticamente disminuye la autoestima de las personas enfermas. ¿Cómo será esto que en muchas culturas, en India, en parte del Medio Oriente, una mujer infértil ni siquiera puede enterrar a su padre, ni siquiera puede hacer la ceremonia para el bautizo de niño? Es una persona absolutamente recluida y entonces hay una pérdida de la autoestima. Esto lleva ciertamente a inestabilidad emocional, matrimonial, y la inestabilidad matrimonial es una fuente de SIDA, la separación, el dejar al lado de una mujer, el que el hombre busque otras parejas sexuales para expresar su masculinidad. Todo esto contribuye a la diseminación del SIDA en África. Genera aislamiento social y pérdida del estatus social, esto ya lo acabo de referir, incluso después de la muerte. Lo que lleva todo esto a ostracismo y abuso, y especialmente en comunidades rurales, el tema de la infertilidad es muy grave y el abuso que sufren las mujeres es extremadamente grave. Pero tal vez las dos condiciones que más se relacionan con la infertilidad es la ansiedad y la depresión. Y hay un estudio muy bonito de Alice Domer, una psicóloga en Harvard, y estudió la magnitud de estos dos síntomas. Y a la conclusión que llega en un estudio muy grande en Estados Unidos es que la magnitud de la ansiedad y la depresión de mujeres que viven la infertilidad solo se compara a personas que tienen enfermedades coronarias, personas que tienen cáncer y personas que han tenido SIDA o que están viviendo el SIDA. No cuando se les comunica que lo están viviendo. Esta es la magnitud de esto que llamamos enfermedad, la infertilidad, no por matar gente. Lo llamamos enfermedad porque genera mucho más gravedad que una hepatitis, por ejemplo, que una diarrea o que otras enfermedades. Esta definición va a cambiar. En septiembre tengo que entregar el nuevo glosario que esta vez agrupa 57 científicos de distintas áreas de todo el mundo, y hay dos cambios a esto, y que yo creo que son relevantes para lo que se ha estado discutiendo en este coloquio. El primer cambio es que se va a eliminar el sistema reproductivo, o sea, la enfermedad no es del sistema reproductivo, es una enfermedad definida. Y esto porque hay personas que tienen infertilidad, no porque se les dañe el sistema reproductivo, sino que, por ejemplo, porque tienen una orientación sexual distinta, simplemente. Y lo segundo es incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 2 meses o antes, si la condición médica así lo requiere, o tienen otras expresiones de discapacidad reproductiva. Es decir, una pareja lesbiana, por ejemplo, no tiene sentido que espere 1 año, porque no se va a embarazar dentro de 1 año, aunque esté en su pareja. Una persona que tiene vaginismo, por ejemplo, y no puede tener coito, no tiene sentido esperar 1 año, porque no se va a embarazar si no tiene coito. Y entonces, el incluir ahora discapacidad reproductiva, este paraguas, dentro del concepto del derecho a la salud, creo que es un paso trascendente. Bien, me estoy demorando mucho en cada diapositiva.
Bueno, me voy a referir entonces como antecedente de esta presentación al dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Costa Rica. Lo primero, ¿cuáles fueron los argumentos usados en el Tribunal Constitucional de Costa Rica para prohibir la fertilización in vitro que se venía haciendo? Costa Rica reportaba al registro latinoamericano del año 94 hasta el 2000. Usó 5 argumentos. El primero es que el embrión humano lo define, debe ser reconocido como persona desde la concepción. Todos ustedes que han estado en la lucha de los derechos reproductivos en este país o en cualquier parte de Latinoamérica, este argumento es el argumento que es conocido para cualquier cosa, sea para el derecho a interrumpir el embarazo, sea para cualquier cosa. Así que debe ser reconocido como persona en el momento de la concepción y define la concepción que se establece no en el momento de la implantación, sino que es sinónimo de fecundación. Es decir, desde que se fecunda el óvulo, desde que se une el óvulo y el espermatozoide, se ha producido un concebido que es considerado persona. Así dice el Tribunal Constitucional en Costa Rica. Y entonces la conclusión de esto dice, con la fertilización in vitro entonces, se generan embriones humanos que luego mueren. Y esto no está justificado por el deseo de la pareja. Si ustedes ponen al embrión por encima y lo de la infertilidad como un deseo, una cosita de la cual se puede prescindir. Y voy a concentrarme en esto después. El cuarto punto que dice el Tribunal Constitucional es que dado que los derechos de los embriones son equivalentes a las personas, entonces la FIV, la fertilización in vitro, constituye un atentado contra la vida humana. Bien, y quinto, la técnica entonces viola el derecho a la vida de embriones humanos. Esta es la conclusión de todo lo anterior. Y esto atenta contra el artículo 21 de la Constitución de Costa Rica y el artículo 4.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Este es el rationale que usa Costa Rica para prohibir. ¿Y qué dice entonces la Constitución de Costa Rica? El artículo 21 dice la vida humana es inviolable. ¿Y qué dice el artículo 4.1 de la Constitución? Dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Aquí yo creo que no hay duda. Este derecho, dice, está protegido por la ley y en general, lo puso en rojo, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie se puede. Bueno, la Convención Interamericana de Derechos Humanos fue escrita a fines de los 60, en el 68. La reproducción asistida no se sabía, ni se imaginaba, ni nos imaginábamos en esa época que se podía generar vida fuera del cuerpo de la mujer. El 79, recuerden, fue el nacimiento del primer bebé de fertilización in vitro. Así que la escritura de esta convención estaba en la protección del aborto. Y como había muchos países firmantes que tenían derecho a aborto en distintas circunstancias, por eso entonces se incluyó, entre otros México, se incluyó entonces el concepto de en general, para referirse a que hay excepciones. Pero una cosa muy latinoamericana, pusieron el momento de la concepción. Y bueno, de más hasta decirle que la Real Academia de la Lengua define concepción en esa época, que es igual a ahora. Yo revisé el diccionario de esa época y el de ahora es el mismo, y define concepción como estar preñada la hembra. Y bueno, en esos tiempos, y ahora, no se está preñada hasta que no está unido el embrión a la mujer. No hay manera de reconocer la existencia de un embrión antes de la implantación. O sea, es con la implantación del embrión en el cuerpo de la mujer donde se establece la preñez, el embarazo. Bien, todas estas cosas fueron usadas por la Corte, por eso me estoy deteniendo en estos pequeños detalles. Bien. ¿Cuáles son las cosas que discutiré entonces en esta presentación? Lo primero, ¿es el derecho a la vida un derecho absoluto? ¿Existen derechos absolutos? Hablar de derechos humanos acá es riesgoso, así que voy a decir cosas muy puntuales y el resto lo dejo para el conocimiento que ustedes todos tienen. El segundo, si es el embrión es una persona y por ello es un sujeto de derecho el embrión.
o es el objeto del derecho que la sociedad le atribuye de acuerdo a sus características. Y lo tercero, si son los tratamientos de reproducción asistida un atentado contra la vida. Bien, lo que hice en esta parte para ver el conjunto de derechos que se protegen. La pregunta es si el derecho a la vida es único y es precedente de cualquier otro o no, o si se deben armonizar los derechos. Cualquier persona que sabe de derechos internacionales reconoce que los derechos no se pueden poner uno por encima de otro, parece que se dijo ayer esto mismo, sino que se deben armonizar los distintos derechos. Y entonces lo que hice acá fue poner la Convención Interamericana de Derechos Humanos a la izquierda y la Convención Europea, nada más que para señalar con esto de que estos no son inventos regionales, sino que son parte de derechos mundiales, internacionales. El artículo 17, entonces, de la Convención Interamericana dice que se reconoce el derecho de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. Vale decir, si la persona no puede tener acceso por una enfermedad a tener un hijo, está discriminada en su derecho a fundar una familia. Y el artículo 12 de la Convención Europea dice exactamente lo mismo. La mujer tiene derecho, a partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse, libre de presiones, libre de en fin, y a fundar una familia. Ese es el primer hecho que la Corte reconoció que el Tribunal Constitucional había violado. El segundo, el artículo 11, el derecho a la privacidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en su familia. Estos son los mismos derechos que hoy día se enarbolan para el derecho al aborto, el derecho a interrumpir el embarazo frente a condiciones particulares. No se deben hacer injerencias arbitrarias en contra de la vida privada. El artículo 8 de la Convención Europea dice exactamente lo mismo, respeto a su vida privada y familiar y a su domicilio. El tercer artículo es el artículo 24, que es el derecho a no ser discriminado. Este es probablemente uno de los más importantes. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Me encuentro muy bonito como está escrito, y en inglés se lee también muy bonito, pero la traducción de la Convención Europea dice: ha de ser asegurado sin discriminación alguna. El goce de los derechos y libertades debe ser asegurado sin discriminación alguna. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones que están discriminadas, que discriminó el Tribunal Constitucional? Impide una protección, genera una protección desigual en el derecho a la salud de las personas. Porque, por cierto, la gente rica se fue a tratar a Colombia, se fue a tratar a Panamá, se fue a tratar a Chile, a México, a distintas partes. Genera una protección desigual en el derecho a gozar de la vida familiar. Las personas quedaron sin hijos, muchas mujeres, y de hecho las personas que llevaron adelante esta demanda quedaron sin hijos. Genera una discriminación indirecta en relación a la condición de incapacidad o discapacidad. Discriminación indirecta en relación a la situación financiera, nuevamente, la situación de género, porque son fundamentalmente las mujeres las que más sufren de esto, y discriminación indirecta en relación al derecho a la autonomía, especialmente el de las mujeres. Autonomía para vivir la vida privada, de acuerdo al artículo de la Convención, de la manera como cada persona estima que es mejor para sí misma. El derecho a morir, por ejemplo, que decide una evangélica cuando no se transfunde sangre, es parte del derecho a la autonomía, a vivir la vida de la mejor manera posible. El derecho a tener un hijo también debiera ser de la misma magnitud. Pero probablemente, como dije, el artículo que más complicaciones generó es el artículo 4.1, porque establece, y esto es común a todas las legislaciones, excepto la mexicana, el resto de las legislaciones en Latinoamérica, casi todas, en Ecuador estoy seguro, en Perú, en República Dominicana, en Chile, le confieren el derecho al individuo desde el momento de la concepción, la protección de vida del ser humano desde la concepción.
Entonces, la concepción establece que ya hay un ser humano y que debe ser protegido. Afortunadamente está el en general, aquí entre medio, que abre la puerta para excepciones. A diferencia de la Convención Americana, la Convención Europea es mucho más pragmática y reconoció, se discutió esto cuando se redactó la Convención Europea, si iban a hacer o no una protección, y esto fundamentalmente por Irlanda, si iban a hacer o no una protección al no nacido, y decidieron no hacerlo en respeto a la diversidad de la manera de concebir esta etapa de la vida en diferentes países, y entonces en la Convención Europea solo dice el derecho de toda persona a la vida está protegida por la ley. Yo creo que aquí es exactamente lo mismo también el artículo. Bien. El segundo punto, entonces, que voy a tratar, o que debiera tratar, es el embrión como persona, sujeto de derecho u objeto de derecho. Y la verdad es que en esto están todos los extremos. Como ayer se mencionó, está desde el extremo de que de la concepción ya existe una persona. El documento Vaticano Donum Vitae del año 87 dice, en el cigoto ya está aquel que va a ser. Se establece el genoma, ese genoma cambia muy poco o nada, y por lo tanto, si no es persona ahí, ¿por qué lo va a hacer después? O sea, se es persona de la concepción. Y puedo pasar por toda la filosofía que ustedes quieran, pero al final está Confucio, que dice, se es persona al nacer y se deja de hacerlo con la muerte. Así que discusión de esto es imposible. Y sentarse frente a una corte interamericana y tratar de convencerlo, que es un poco después de la fecundación, que es un poco antes del nacimiento, o que es después del nacimiento, es un ejercicio absolutamente inútil. Y además donde no hay fundamento. Yo estaba ahí como médico, no como filósofo ni como jurista, sino como médico. Entonces, opté por la siguiente cuestión. Y dije, ¿son las terapias de reproducción asistida un atentado contra la vida de los embriones? Porque si puedo demostrar de que no son un atentado, entonces lo anterior da lo mismo. Si tiene derecho o no tiene derecho, cada uno opinará lo que quiera. Pero si no atenta contra ello, entonces no hay argumento. Y esa fue mi estrategia. Y entonces lo que voy a compartir con ustedes son algunos fundamentos biológicos, y esto muchos de ustedes no lo van a conocer, voy a detenerme para explicarlo, que entregué en parte a la Corte para demostrar que la fertilización in vitro no atenta contra la vida de los embriones. Y si demuestro que no atenta contra la vida de los embriones, la pregunta si el embrión es sujeto u objeto de derecho se hace irrelevante. Y se desmorona entonces la razón por la cual se prohibió. Primer dato interesante que pueden ver ustedes. Este es un estudio hecho por Wilcox en Estados Unidos, él es canadiense, y lo que hizo fue tomar muchas mujeres sanas y jóvenes que querían tener un hijo y que tuvieron un coito único durante el periodo fértil. Estas mujeres llevaron un registro de cuando habían tenido relaciones y además registraron en la orina el pico de LH, que es una señal que precede en 24 horas a la ovulación. Así que se sabía cuándo habían tenido relaciones en relación al periodo fértil. Y lo que ustedes ven ahí, el día 0 es el día de la ovulación. Y lo que ustedes ven ahí es que, varias cosas, ¿no? Pero lo más relevante para efectos de esto es que la máxima fecundidad, la máxima chance de generar un embarazo se da con relaciones sexuales 1 y 2 días antes de la ovulación, pero no es más allá de un 26 o un 27%. Estas son mujeres jóvenes, menores de 34 años, sanas, sin historia reproductiva con problemas. Y uno dice, ¿cómo hemos poblado el planeta con esta ineficiencia reproductiva? ¿Qué se fundamenta? Si hago el mismo experimento en el estro, en el calor, de cualquier mamífero hembra, y le ponemos los machos, se van a preñar 90, 95, 96% de ellas. Así ocurre en los puercos, así ocurre en los conejos, en los ratones, un montón de especies. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo realmente se puebla el planeta con esto?
Pero guarden este número, porque voy a estar refiriéndome a él. Somos muy ineficientes. Entonces, la pregunta siguiente ¿es esta ineficiencia preconcepcional o posconcepcional? ¿Es que no se generan embriones? ¿No se fecundan los óvulos? ¿O se generan embriones y se pierden? Y esta pregunta no es menor, para saber si estamos abortando sin saberlo mucho más de lo que las mujeres piensan. Bien, y este es un estudio que hice a fines de los 80, y en la Universidad es el único estudio que hay de esto, un estudio muy grande en gente fértil, sana, que ya habían tenido hijos y que querían tener otro hijo, estaban usando condón o dispositivo, y se removió para embarazarse. Y yo la invité a un estudio en que tomé muestras de sangre todos los días durante un ciclo menstrual, hice ecografía para ver cuándo ovulaban, me aseguré que sus maridos tenían relaciones sexuales varias veces, porque en los años 80 yo pensaba equivocadamente que varias veces era mejor que una para efectos reproductivos. Y después vi que no era así, pero no importa, tuvieron varias relaciones sexuales, o sea, estuvieron muy expuestas a embarazo. Bueno, de 100 personas que lo hacen todo perfecto, porque tenemos los datos retrospectivos de cómo funcionan sus hormonas día a día, se embarazaron solamente 30. O sea, muy reproducible, muy consistente con el estudio anterior. O sea, esto es una realidad. Pero como tenía muestras de sangre de todos los días de estas mujeres, se puede medir una hormona que se llama HCG, que es una hormona producida por el embrión, y que solamente se puede medir en la sangre de la mujer cuando tiene un embrión unido a ella. Entonces la pregunta era, ¿cuántos de las que no se embarazaron habían tenido un embrión unido? Y mi hipótesis era que habían habido mucho más pérdidas de las que uno suponía. Y eso es lo que demostré, que en realidad en esta población de 100 mujeres que se exponen en estas condiciones, 68 se embarazan. Hay 68 mujeres que generan un embrión, que viaja por la trompa, que se implanta en el útero, que le manda señales a ella en los primeros días, pero no más de la mitad sigue adelante su embarazo, el resto se pierde antes de la menstruación, sin que la mujer jamás hubiera sabido que estaba preñada. Pero eso explica los abortos, los embarazos que se generaron, que se implantaron y que se perdieron después de la implantación. Pero la pregunta siguiente es, ¿y cuántos óvulos fecundados en la trompa mueren antes siquiera de llegar a esa etapa? Y para esto no podemos tener datos in vivo, porque no podemos ir seccionando la trompa y sacando embriones a ver qué pasa. Y entonces la información de esta la produje in vitro. Y este es un estudio sobre 500 óvulos recién fecundados, ahí se ve el óvulo, con 2 pronúcleos, que hablaba la doctora Chan antes. Y esto entonces lo dejamos seguir hasta la etapa de blastocisto, el 5º día. La noche de ese día es cuando el embrión se implanta. Así que lo que uno quiere responder es, ¿cuántos embriones se pierden en este camino, antes siquiera de llegar a la implantación? Y no voy a ir en los detalles, pero aproximadamente la mitad de los embriones, de los óvulos fecundados en la trompa o en el laboratorio, tienen la capacidad de llegar al 5º día. La mitad muere antes. Y de lo que se implantan, solamente la mitad sigue adelante. Que es lo que aprendimos entonces, que la baja eficiencia reproductiva de nuestra especie se debe a una elevada pérdida embrionaria. O sea, el ciclo de muerte forma parte del ciclo de vida y la salud o la enfermedad solo se diferencia por la proporción del ciclo de vida frente al ciclo de muerte. En mujeres jóvenes y sanas, entonces, de 10 óvulos fecundados, estos son los que protege el Tribunal Constitucional de Costa Rica, de 10 óvulos fecundados en la trompa de falopio, 7 a 8 van a morir en algún momento antes de hacerse clínicamente evidente. ¿Cuál es el fundamento biológico ahora que explica esta
ineficiencia reproductiva, y aquí no me voy a referir a la mitocondria porque son muy pequeños, pero me voy a referir a las anormalidades de otros cromosomas. Este es un estudio que hicimos, publicamos en el año 2000, y lo que ustedes ven aquí a la izquierda es un óvulo, y lo que tiene ahí, ese paquetito se llama polocito. Todas nuestras células tienen duplicados los cromosomas. Pero el óvulo y el espermatozoide, antes de juntarse, cada uno tiene que eliminar la mitad para que el producto sea duplicado y no cuadruplicado. Y entonces el óvulo toma la mitad de sus cromosomas, los empaqueta y los bota. Y antes que los bote, nosotros nos metimos ahí, le sacamos el polocito y estudiamos algunos de sus cromosomas, que es la imagen en espejo de lo que está dentro. Y entonces sobre esto es un estudio que hemos estudiado 945 óvulos de mujeres en distintas edades. Y en esta columna, que debiera estar en rojo, pero ahí no está, es el porcentaje de óvulos con aneuploidía, con errores en alguno de solamente 5 cromosomas, que son los que más frecuentemente producen aborto: 8, 15, 18, 21 y 22. 21% mujeres jóvenes. En mujeres de 35 a 39 años, ya el 43%. La mujer de 40 años y más es menos fértil, no solamente porque tiene menos óvulos, sino que, como ustedes ven, 70-80% de los óvulos ya tienen errores cromosómicos que no darán origen a una persona como nosotros. Es decir, entonces, la alta frecuencia de pérdida se debe en gran parte, además de los problemas mitocondriales, a gran parte de la aneuploidía de los embriones, de los óvulos y los embriones generados. Entonces, la evidencia científica que yo compartí, más resumidamente, por cierto, con la Corte, es que la evidencia es que en la especie humana esta alta ineficiencia se debe a una elevada pérdida embrionaria. O sea, no son falta de fecundación, son embriones los que se pierden. Y esto resulta principalmente de errores cromosómicos que aumentan con la edad y con algunas enfermedades. Entonces, ¿cuál es el desafío para el acto médico, para el tratamiento, en este caso la reproducción asistida? Es cómo usar este conocimiento científico para hacer tratamientos de reproducción que sean eficientes y seguros. O sea, no podemos reinventar la biología. La pregunta es cómo usar el conocimiento biológico para proveer a las personas de un tratamiento que sea aceptable. La primera estrategia en la fertilización in vitro es estimular los ovarios y fecundar varios óvulos. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, si uno no entendió lo que acabo de decir, no lo entiende esto, pero uno sabe que al fecundar varios óvulos, muchos embriones se van a morir. Pero se van a morir no porque uno los mate, no porque la condición in vitro les genere, ya voy a demostrar eso, un daño, sino que porque la propia biología de nuestra especie hace que se van a morir varios embriones porque tienen errores cromosómicos. La fertilización in vitro en puerco es extremadamente eficiente, es tan eficiente como la reproducción natural. Lo segundo objetivo es observar el desarrollo embrionario y esperar que ocurra la reducción de embriones y la muerte de embriones que naturalmente tienen que ocurrir sin que uno intervenga. Y por último, transferir 1 o máximo 2 embriones para evitar el riesgo de embarazo múltiple. Y entonces, lo que hice ante la Corte, y yo creo que la Corte quedó bastante impresionada con esto, es decir, bueno, la información con que voy a sustentar esto no viene de Estados Unidos, no viene de Europa, no viene de Asia, viene de Latinoamérica, de donde ellos están sentados. Y entonces les conté que toda esta información proviene del registro latinoamericano, que tiene una base de datos que hoy en día incluye 136.000 nacidos, en que se conocen los datos desde que iniciaron la estimulación hasta el nacimiento. Son 500.000 de ciclos iniciados en nuestra región y registrados caso a caso hasta el nacimiento de los bebés. Y les mostré entonces que Latinoamérica, el número de nacidos en Latinoamérica de todos los países, que de ahí iba a provenir la información que yo le iba a entregar a ellos, y por supuesto que en esa diapositiva no estaba Costa Rica. Y
con un flash importante, porque será. Bueno, ¿cuál es la información que tenemos para ver? Ahora voy a responder la pregunta ahora. Si la fertilización in vitro cambia esta condición natural que decíamos de 26 a 30 y tantos % de embarazo en mujeres jóvenes, si se mueren más o se mueren menos, si hay menos eficiencia que esa o no. Esa es la pregunta que quiero responder. Y esto son datos de 29.000 transferencias embrionarias realizadas en Latinoamérica en el año 2012. Y lo que ustedes tienen en este eje es la tasa de parto, y lo que tienen acá es la edad de la mujer. Y como es esperable, la tasa de parto va disminuyendo con la edad. Pero las referencias que usé al comienzo eran mujeres jóvenes, menores de 34 años. Entonces el ejercicio siguiente fue decir, bien, veamos qué ocurre en mujeres de esa edad. Entonces acá tengo mujeres de 30 años y la tasa de parto en fertilización in vitro es casi un 39%. Cuando la mujer tiene 37 es un 28%. ¿Cierto? Es un dato grande, sólido, que sustenta. Entonces, lo primero que uno diría, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿La fertilización in vitro es más eficiente que la fecundación natural? Esto me huele a cuento, ¿no? Pero entonces, los datos de nuestros registros que van caso a caso nos permiten contestar la siguiente pregunta. Es decir, bien, veamos las mujeres de 30 años. ¿Cuál es la diferencia entre transferir 2 embriones? Un 35% de embarazo. 2 embriones elegidos de una cohorte mayor, 46% de embarazo. Pero, está bien, pero ¿qué pasa con un embrión? Que es lo que ocurre en la naturaleza espontánea, en las mujeres que se embarazan espontáneamente. Pues bien, la transferencia selectiva de un embrión en un grupo grande de mujeres da un 35% de parto. O sea, exactamente lo mismo que en la fecundación espontánea. Entonces, 5 millones de niños han nacido ya vamos como en 5.600.000 nacidos en el mundo luego del tratamiento de reproducción asistida. Costa Rica hasta ese entonces era el único país en el mundo donde estaba prohibido. Muchos países donde no hay acceso, eso es otra cosa, pero aquí estaba prohibido. Así que el análisis científico, a mi juicio, permite aseverar que la fecundación y el desarrollo embrionario in vitro, o sea, el exponer a un embrión a una condición in vitro, no someten al embrión a un riesgo diferente de la reproducción espontánea y, por cierto, no atenta contra este. Entonces, a la luz de lo anterior, para efectos de este juicio, el problema de si el embrión es o no persona pasa a ser irrelevante desde la perspectiva del embrión. Bien. ¿Cuál es el resumen? ¿A qué llegó después de este y muchos otros, y todo el análisis que hizo la Corte de este caso? ¿Cuál fue el resumen del veredicto de la Corte? Y yo creo que sienta un precedente enorme para todo lo que nos toca discutir de derechos reproductivos. El primero es que reconoce la infertilidad como una enfermedad, y una enfermedad que genera una discapacidad reproductiva, y por lo tanto discrimina si uno no deja a la gente que acceda a tratamiento. Los derechos reproductivos, dice, son parte de los derechos humanos. El derecho a fundar una familia, el derecho a la autonomía para vivir la vida privada, deben ser protegidos por los países. O sea, pone de igual peso el derecho a la vida de las personas con el derecho a cómo vivirla, es decir, a formar familia, a no ser interferido en la vida privada, a no ser discriminado. Y lo pone de manera muy clara. En tercer lugar, establece que el embrión, dice explícitamente, no es sujeto de derecho a la vida como son las personas. La protección del embrión se ejerce a través de la protección de la mujer. Ella es la sujeto de derecho, no el embrión. Dice además que la concepción comienza con la implantación del embrión, y los argumentos yo creo que son de orden biológico y de orden de todo orden. Establece que el embrión preimplantacional, es decir, el generado por la fertilización in vitro, no es sujeto de derecho, lo dice explícitamente. Esto no es una deducción. No es un sujeto de derecho como las personas actuales. Más aún, el estado de persona, dice, se establece mediante un proceso gradual. Yo es primera vez que veo una corte hablando de este concepto, pero por Dios que lo agradezco.
Y por último, establece que el derecho a la mujer debe ser protegida por derechos internacionales, no puede ser afectada por leyes que protejan a los embriones. La mujer es la titular del derecho. Conclusión entonces, y con esta mi última diapositiva, como principio general, no pueden sobreponerse los supuestos derechos de los embriones por sobre los derechos de las mujeres y las personas en general a fundar una familia, a su intimidad y a no ser discriminados. Entonces, frente a una contienda de derechos, siempre prevalece el derecho a la mujer. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión, más que comentarios, ya me gustaría a mí pasar, ya andamos con el tiempo un poco cortos, saber si hay algunas preguntas del público, o todo quedó clarísimo. Fuiste muy claro. Bueno, entonces no va a haber receso en este momento. Recuerdo a ustedes que seguimos ya en la siguiente mesa sobre reproducción asistida.